Ahora sí que vamos a cerrar con la perseverancia de los santos, mis hermanos. Digo, gracias a Dios, ¿verdad? Que es la quinta letra del tulip, la P, y nuestra séptima clase de esta pequeña serie, mis hermanos. Doy gracias a Dios que nos da la oportunidad de estudiar esto. De una forma o de otra, de aquí a allá lo habíamos visto, pero verlos así, creo que pues nos ayuda a ver más lo que es el propósito, ¿verdad? De ver la obra de redención que fue decretada en la eternidad, que llega a nuestras vidas. Y vemos que de principio a fin estamos en sus manos, como veremos con esta lección. La perseverancia o la preservación de los santos, como también se le conoce. Empecemos aquí leyendo Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Nadie de este grupo se va a perder. Estar en este grupo es estar eternamente seguro. ¿Este grupo te incluye? Si tu respuesta es sí, gloria al Señor, ¿verdad? ¿En qué basas tu seguridad? Bueno, los elegidos de Dios no se pueden perder. Como sabemos, ¿verdad? Romanos 8:30 tenemos lo que se conoce como la cadena de oro de la salvación, ¿verdad? Esa obra divina del Señor que hizo para salvarnos. Por eso dice en este verso, es evidente que los que son eficazmente llamados a la salvación perseverarán hasta el fin y serán glorificados. Aquí en esta secuencia no hay desertores. Estas son promesas de Dios que están arraigadas en la elección incondicional y en la gracia soberana de Dios. Los eslabones de esta cadena son irrompibles. No, es imposible que se rompa uno. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios. Un Dios soberano, infalible, todopoderoso, lleno de amor y misericordia por nosotros, es su obra. O sea, ningún eslabón de esta cadena se puede romper. Y aquí Pablo, de una forma, sigue enseñanzas del Señor Jesús. Textos que ya hemos estado viendo. Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Palabras de Cristo, del Creador. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Estamos firmemente tomados de la mano del Hijo, de la mano del Padre. Él a nosotros nos tiene firmemente. Vimos en la clase de la elección incondicional que ser una oveja de Jesús se refiere a ser un escogido de Dios, a ser un dado al Hijo, etc. En otras palabras, la promesa de Jesús de nunca perder a ninguna de sus ovejas es el compromiso soberano del Hijo de Dios para preservar la fe de los elegidos por quienes Él dio su vida. Recordemos que le dio un mandamiento. ¿Cuál fue el mandamiento? Que de los que te doy no pierdas a ninguno y lo resucites en el día postrero. No va a perder a ninguno. Ciertamente hay algunos que parecen cristianos, que están en la comunidad cristiana y después desertan. Puede ser que se alejen temporalmente y quizás el Señor los traiga de regreso, o puede ser que se alejen definitivamente. Aquellos que vivieron en una comunidad cristiana y se alejaron, finalmente están demostrando por eso que su fe no fue genuina, que no fueron salvos, ¿no? De ninguna manera muestra que la salvación se pierde. Por los textos de entrada que acabamos de ver y por todos los textos que veremos. Por ejemplo, el apóstol Juan, como si Dios quiere estudiaremos, 1 Juan 2:19, salieron de nosotros. O sea, había herejías que se estaban diseminando. Algunos finalmente ceden a estas herejías y salen, pero ahí demuestran que lo que dice Juan, pero no eran de nosotros. Porque si hubiese sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Habla de personas que estuvieron en la iglesia local y salieron por un tiempo y aparentaban ser y finalmente salen. Pero habla de aquellos que no eran, ¿verdad? No eran salvos.
De manera similar, la parábola del sembrador menciona 4 tipos de tierra. O sea, Lucas 8, 9 al 14. Y describe a personas que reciben la palabra con gozo. Estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Aquí lo peligroso es por algún tiempo. No dice cuánto. Algunos pueden estar años incluso y se alejan. Entonces, que el Señor nos ayude. El hecho de que esto sea posible es la razón por la cual el ministerio del Evangelio en cada iglesia local tiene que incluir muchas amonestaciones a la congregación, a perseverar en la fe, a no enredarse en aquellas cosas que pudieran ahogarlos y dar lugar a la condenación. Y gracias a Dios por la predica de hoy, ¿verdad? Que no améis el mundo. Un pastor no sabe a ciencia cierta quiénes de sus oyentes son el buen terreno y quiénes son el malo. No sabe a ciencia cierta. Por sus frutos los conoceréis. Sí, por la gracia del Señor podemos decir, wow, mi hermana o mi hermano, ¿verdad? Pero algunos decimos, uy, él dice que es, pues le llamo hermano, no sé. Pero por eso no sabe a ciencia cierta. No es que no sepa de ninguno, no. Así de unos, no, es mi hermano, mi hermana, o sea, para la gloria de Dios. Pero dice, sus advertencias y exhortaciones a perseverar sobre el camino por el cual Él ayuda a los santos a perseverar. Si ellos escuchan las advertencias y obedecen, validen así su fe. Eso pasa, hermanos, ¿sí o no? La palabra nos confronta, nos hace ver un pecado, nos duele. Señor, ayúdame, perdóname y sácame de esto. Y en otros los endurece más. Pueden seguir viniendo aquí en hipocresía o no lo sé, pero cada vez están siendo más endurecidos. Pero eso no pasa con el verdadero creyente. Hay etapas de aridez espiritual por las cuales todos pasamos. También tenemos que entender eso. Nos pueden llegar dudas incluso de nuestra salvación, puede ser. Pero hay que afirmarnos en todas las verdades del Señor, en lo que Él ha hecho en nuestras vidas, etcétera, etcétera. Entonces, con esto estamos tratando de decir que la doctrina de la perseverancia de los santos es más que entender que los elegidos de Dios no se pueden perder. Significa que los santos tienen que perseverar en la fe, en la obediencia que produce de la fe. ¿Sí, mis hermanos? O sea, el Señor nos preserva hasta el fin, amén. Pero yo debo de perseverar. Dios en su soberanía me preservará, amén. Pero yo mi responsabilidad debo de perseverar. ¿Sí? La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre van así paralelas, hermanos. Ninguna excluye a la otra. La santidad. Mándeme. Buscar la santidad. Amén. ¿Sí? Dios en su soberanía, vamos a ver muchos textos, claramente, Él. Pero también otros textos donde tenemos que perseverar. Amén. Si hemos de ser salvos, nuestra fe debe perseverar hasta el fin. Hay muchas advertencias en la Escritura que enseñan que los que no se mantienen firmes en Cristo se pueden perder al final. Hay una batalla de la fe que se tiene que pelear. Y los elegidos van a pelear esa batalla. Y por la gracia soberana de Dios saldrán victoriosos. Debemos resistir en fe hasta el fin si hemos de ser salvos. Es una realidad de nuestra vida, hermanos, que nos debe dar seguridad, bien entendida, ¿verdad? Seguridad. Por eso, o sea, sabemos, fuimos predestinados para qué, hermanos, para ser santos y sin mancha, ¿no? No somos antinomianos. Entendemos bien que la gracia nos hace posible obedecer a Dios. Entendemos bien, ¿verdad? Que estar bajo la ley es estar bajo la condenación de la ley. Estar bajo la gracia es ya no estar bajo la condenación, sino en el poder de la gracia poder que obedecer a Dios. Por la gracia del Señor entendemos su palabra, pero eso es lo que se refiere. O sea, crea una tensión en nosotros esta doctrina. Pero no es para que dudemos, sino al contrario, que perseveremos justamente. Entonces vemos la necesidad de la perseverancia en el siguiente texto. 2 Timoteo 2:11 en la Biblia de las Américas. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos. Es un condicional. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará.
La palabra usada para perseverar es una palabra griega, hipomeno, significa mantenerse firme, resistir, aguantar, padecer, sufrir, quedarse, permanecer. Por eso en la 60 se traduce así. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, ¿ven? Si sufrimos, o sea, es condicional. Si perseveramos, si aguantamos, si padecemos, si permanecemos, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Vemos en este versículo que Pablo está siguiendo la enseñanza de Jesús. Jesús dijo en Marcos 13:13: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere, en la misma palabra griega, hasta el fin, este será salvo. Si decimos, sí, salvo siempre es salvo, sí, pero siempre perseverando en santidad. Amén. No, sí, pues yo ya soy salvo y estoy en el pecado, pero salvo siempre es salvo. Arrepiéntete, regresa al camino del Señor. No sea que seas endurecido y eso sea evidencia de que estabas engañado. Amén. Y después de su resurrección, Jesús le dijo a la iglesia de Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Ese sé fiel hasta la muerte implica ser fiel aunque eso te cueste la vida. ¿Sí? No es sé fiel hasta que mueras, no. Sé fiel aunque eso te cueste la vida, es lo que dice aquí. Y yo te daré la corona de la vida. O sea, hay una necesidad de perseverar en la fe. 1 Corintios 15, 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste, en vano. Pablo dice que la evidencia de nuestra fe es que retenemos la palabra, que nos aferramos a la palabra. Ese sí retenéis demuestra que en algunos existe un falso comienzo de la vida cristiana. Hay un creer en vano, una creencia falsa, un venir a Cristo por razones que no incluyen un amor por la gloria de Cristo y por el odio de nuestro pecado. O sea, está hablando de la clara posibilidad de que algunos pueden estar engañados. De nuevo, Jesús contó la parábola del sembrador para advertirnos en contra de estos falsos inicios. Mateo 13, 20 al 22. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En este punto ya lo aclaré, pero aquí es necesario aclarar que perseverar en la fe no quiere decir que los santos no pasan por épocas de duda y oscuridad espiritual, por ciertos grados de incredulidad en las promesas, en el amor, en la bondad del Señor. El padre del muchacho endemoniado que fue sanado clamó a Jesús y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, no es una oración contradictoria. O sea, cierto grado de incredulidad coexiste con una fe verdadera. Por lo tanto, lo que queremos dar a entender cuando decimos que la fe debe perseverar hasta el fin es que nunca tenemos que llegar al punto de renunciar a Cristo, con tal dureza de corazón que nunca se nos permita volver a Él, comprobándonos a nosotros mismos que fuimos unos hipócritas en la fe que algún día profesamos. Y esta advertencia tan dura que está aquí en Hebreos 6, 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Vean, o sea, hasta aquí diríamos, pues está hablando de un creyente verdadero, ¿sí o no? Y recayeron, se apartaron, se alejaron. O sea, ya definitivamente, ¿qué dice? Originalmente, ¿cómo dice? Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento.
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este es un texto muy complejo, pero nos advierte de la posibilidad. Y habla de se los voy a tratar de explicar un poquito, aunque quizás no sea el tiempo más apropiado. Pero habla de así se conoce, a ver si me explico, una yuxtaposición en la cual estamos viviendo. O sea, Dios divide el tiempo en este siglo malo y en el siglo venidero. Nosotros, hermanos, aunque estamos viviendo en este mundo, somos parte del siglo venidero, de la vida eterna. Entonces hay una yuxtaposición. Yo estoy ya, pero todavía no, ¿sí? Entonces cada domingo gustamos de los poderes del siglo venidero, nosotros. Es lo que dice aquí, los poderes del siglo venidero. O sea, cada domingo aquí verdaderamente sí es un ensayo de lo que será la gloria eterna, por así decirlo. Es una probada del cielo, como lo quieran ver, aquí. Por eso es tan gozoso, o sea, aquí estar un domingo, en el culto. La palabra, los cantos, los hermanos. Estamos viviendo en el ya somos de allá, pero todavía estamos aquí. Bueno, estas personas que viven un tiempo aquí, se gozan de eso, por eso son partícipes de eso. O sea, reciben la palabra, cantan el amor de los hermanos. Es como si estuvieran, entre comillas, en el cielo, ¿me entienden? Cuando están aquí, eso se refiere a esto, para entenderlo. O sea, no vayamos, pues si eran creyentes y la salvación se pierde, no. Eso es, gustaron los poderes, por eso gustaron de la buena palabra. Es una iglesia donde se predicó bien la palabra. O sea, fueron ellos partícipes de las oraciones, fueron de los cantos, vivían aquí, se gozaban aquí, pero recaen, es lo que dice aquí, recayeron. Y habla de unos que recaen definitivamente. Hay una persona, Joshua Harris, que en su momento escribió muchos libros. Bueno, él finalmente apoya hoy la comunidad LGTB, fue pastor. Y bueno, recayó. Yo no sé si en él aplica o no este texto, pero en algunos dice, es imposible que esos que gustaron los poderes del siglo venidero y recayeron, imposible, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Pues hermanos, cuando alguien falta un domingo hay que estar en amor, atentos, una llamadita, un mensajito, ¿verdad? O sea, no es natural en un cristiano. No es natural que se ausente 3 meses y venga un domingo y me ausento 3 meses. Y eso no es lo natural. No. ¿Entendemos? O sea, podemos faltar de vez en vez, pues sí. Vacaciones, enfermo, trabajo, ocasionalmente. Lo natural es que nos congreguemos. Es lo natural, ¿verdad? O sea, que estemos aquí. Por eso también esas reglas que a veces ponen, de que si faltas 3 meses, al siguiente domingo estás expulsado, eso solo genera mucho mal, ¿verdad? Personas que no son salvas, están engañadas y están contando los domingos que faltan. Uno más me expulsan, voy. Y la cuenta se va al 0 y empiezo. No lo sé, no conozco, pero sé personas así, seguramente está engañado. O sea, lo natural es que estemos aquí, ¿verdad? Por eso cuando alguien se empieza a alejar, hermanos, busquémosle, metémosle un café, quizás compártele otra vez el evangelio. Aquí tenemos algunas personas así, hermanos. ¿Y si ya no se deja? La gloria para Dios, hermana. No, sí, ya en ese caso ya se... La gloria para el Señor. Pero hagamos nuestra parte, hermanos, ¿ok? Entonces, vamos a perseverar en la fe, profundizando en el conocimiento de Dios, en su evangelio, hermanos. Juan 8:31. Hoy decía Eliud, todos somos predicadores, porque nos tenemos que predicar todos los días el evangelio. Es bien importante, hermanos. Todos los días el evangelio tenemos que predicarnos, recordarlo, domingo a domingo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, esta doctrina de la perseverancia de los santos es más que entender que los elegidos de Dios no se pueden perder. O sea, sí es eso, ¿verdad? Sí es eso. Pero es más, es esto también. ¿Sí me explicó?
No es simplemente, no, pues, salvos siempre salvos, que lo decimos, sí, pero hay que entender todo lo que implica eso. Significa que los santos deben de perseverar en la fe y en la obediencia que procede de la fe. Y tenemos que tener claro esto. Dios nos justifica completamente por medio de ese primer acto genuino de fe salvadora. Esa es la fe que persevera y da fruto en la obediencia. En otras palabras, es lo que sabemos, no salvos por obras, pero las obras dan evidencia de nuestra fe. Es una fe que persevera en obras, en obediencia, es lo que da evidencia de que sois salvos. O sea, Dios no observa tu perseverancia ni tu obediencia para poder declararte justo, no. Romanos dice que ya fuimos justificados por la fe. Ya pasó en los tribunales, justificado por la fe, declarado que inocente, ya fui perdonado. Y fui unido al Señor Jesucristo. Ya, su vida es mi vida, gracias al Señor. Como dice Pablo, que su propósito es ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, es el propósito de Pablo, del apóstol, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Es nuestra esperanza, ¿verdad, mis hermanos? La base de nuestra aceptación con Dios es solo Cristo, solo Él. Su justicia, su vida perfecta, su muerte. Romanos 5:19, por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiésemos la justicia de Dios. Entonces, la fe no es la base de nuestra aceptación, ¿no? Sino fuimos unidos a Cristo por la fe. Pero la obediencia es dar evidencia de que mi fe es auténtica. Nuevamente, la obediencia. Viene Juan 2:3-6. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Muy bien. Entonces estamos viendo que esta doctrina de perseverancia de los santos implica más que solo decir no me voy a perder. Significa que los santos tienen que perseverar en la fe y en esa obediencia que procede de la fe. Amén. Vemos ahí todas estas exhortaciones a que nosotros que perseveremos, ¿verdad, hermanos? También vamos a ver que la perseverancia es un proyecto de iglesia, comunitario. Y vamos a ver y cerrar con la gran esperanza de que es la obra del Señor la que va a hacer que perseveremos. Pero tener todo esto como esta congruencia. Yo persevero, en la comunidad persevero, pero el Señor es el que finalmente nos persevera. Estamos ya por cerrar, vamos a ver cómo es importante la iglesia para que perseveremos y vamos a cerrar la obra de Dios en nuestras vidas, sobre todo. Entonces dice la perseverancia, un proyecto de la comunidad cristiana. Dios nunca quiso que peleáramos la batalla de la fe solos. Debemos pelear los unos por los otros. Una de las declaraciones más importantes acerca de la perseverancia de los santos se encuentra en 2 Timoteo 2:10-12. Por tanto, dice el apóstol, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. ¿Es seguro que los elegidos obtendrán la salvación en la gloria final? Sí. ¿Verdad? Ya vimos, a los que justificó también glorificó. Pero no estamos diciendo que eso no implica que no haya una lucha en el cristiano. Es lo que estamos hablando. Sí, la salvación sí es segura. Pero Dios también ha decretado que luchemos, y no solo solos, sino como cuerpo, como iglesia, colectivamente, en esta batalla. Y Pablo ve el ministerio de la palabra como indispensable para que los elegidos perseveren. Hebreos 3:12-13. Tened cuidado, hermanos, no sea que en algunos de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, ¿qué dice? Exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. O sea, el actuar de nuestros hermanos con otros hermanos es bien importante.
cuidarnos unos a otros, para que no nos estemos alejando. No sé, yo no tengo redes, excepto el YouTube, ¿verdad? O sea, bueno, y el WhatsApp. Pero no sé, si vemos ahí en el Facebook, no sé, cosas inapropiadas, inadecuadas, hermanos, oremos en amor, acerquémonos. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, hermanos. Si Dios no dejará que ninguno de sus elegidos se aparte hacia la destrucción. Pero la manera en la que Él no va a dejar que caigamos es por medio de la exhortación mutua de otros creyentes en nuestras vidas. ¿Sí? Es uno de los más grandes tributos que se pueden rendir a la iglesia. Dios ordena que el cuerpo de Cristo debe ser el medio de gracia para guardar a los escogidos. Es bien importante, hermanos, ser parte de un cuerpo. Debemos dar gracias a Dios por que nos haya hecho parte de un cuerpo de hermanos. Que nos cuidemos unos a otros. Amén. Entonces, el cristiano tiene la responsabilidad de perseverar. El cristiano persevera, ¿dónde? En el cuerpo, ¿verdad? O sea, somos responsables también nosotros de exhortarnos unos a otros, animar a otros. Pero sabemos, finalmente Dios obra, es su obra para hacer que nosotros perseveremos. Amén. Y con esto vamos a cerrar. O sea, no somos abandonados a nuestra deriva en esta batalla de la fe. Nuestra seguridad se arraiga en ese amor soberano de Dios para llevar a cabo lo que Él nos ha llamado a hacer. Él ha prometido que nos va a perseverar. Jeremías 32:40. Haré con ellos pacto eterno. Está hablando de ese pacto nuevo que estamos nosotros aquí. Que no volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Amén. Porque sé que Él me persevera, es que yo persevero. Esta promesa se repite a lo largo del Nuevo Testamento. Filipenses 1:6 en la Biblia de las Américas. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Seremos hechos con la imagen del Señor Jesucristo. Y es quien, del que comenzó en vosotros la buena obra, de nuestro Señor, de Dios. Primera Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es Dios. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama. ¿Quién fue? Dios Padre. El cual también lo hará. Es su promesa, es su obra. 1 Pedro 5, 10, 11, que en su momento lo estudiamos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Por eso a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y cuando estudiamos este texto, después que hayas padecido un poco de tiempo, vimos que ese poco de tiempo puede ser toda nuestra vida. Es un poco de tiempo comparado con ¿qué? Con la gloria eterna. Pero Él es el que nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece, establece. Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y nuestra doxología, mis hermanos. Judas 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Yo persevero en mi cuerpo local, animo a otros, soy animado por otros, pero la gloria para Dios. Él es el que nos persevera hasta el fin. Amén. Dios es fiel y perseverará
a sus santos escogidos. Dios seguirá obrando en nosotros, Dios nos va a guardar. Él ha prometido que terminará su obra en nosotros hasta el fin. Esa seguridad, con esa seguridad es que nosotros tenemos que perseverar en amor, en obediencia, en buenas obras y dando siempre la gloria a nuestro Redentor. Amén. Pues gracias a Dios, mis hermanos. Aquí cerramos. Gracias a Dios. Cerremos. Señor Padre, te damos gracias. Tú eres el que has puesto el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Gracias porque, como hemos aprendido, Señor, tú eres el que nos da el entendimiento, Padre. Tú has hecho esa obra maravillosa en nosotros, de nuevo nacimiento. Has puesto tu espíritu en nosotros, Señor. Nos has dado este nuevo corazón. Nos has regresado el amor por ti, por tu palabra, por nuestros hermanos, Señor. Gracias, toda la gloria para ti, Señor. Te rogamos, Señor, que, Señor, síguenos ayudando a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Síguenos ayudando a profundizar más en estas verdades gloriosas de tu Evangelio. Para que eso nos lleve, Señor, a maravillarnos más de ti, amarte más, Señor. Trabajar más para ti, Señor. Obedecerte más. Ser mejores testigos de ti. Tener mejor testimonio ante otros de ti, Señor. Todo para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, por medio de todo esto que nos permites aprender de ti, que seamos esa luz y sal, Señor. Y gracias, Señor. En verdad, es un gozo pasar tiempo en tu palabra, en el cuerpo, con hermanos, contigo, en medio de nosotros, tu espíritu en nosotros. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das, por este domingo precioso que nos has dado. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Único y santo.